José Antonio, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Un gusto conocerte, aunque sea por las condiciones, pues en esta vía digital. Ya habrá oportunidad quizá de vernos más adelante, pero bueno, por el momento considero que es importante pues platicar acerca de Contecon y los logros. Yo creo que tienen mucho que comunicar. Y bueno, pues tú recién llegado, si tengo bien entendido, y lo que hemos publicado de Guayaquil, y pues llegaste a encontrar una terminal que funciona, pero como bien comentas, con algunas problemáticas. Vamos a empezar por lo bueno. Acaban de alcanzar un, pues un hito, ¿no? Con este movimiento ya de contenedores que refleja un buen número y un crecimiento para ustedes ahí en el puerto de Manzanillo. Pues sí, efectivamente, mejor hablar de lo bueno que de lo no tan bueno. Como en todos lados hay partes que mejorar y, bueno, las afectaciones que estamos viviendo todos los puertos en general por la situación mundial pues, bueno, tú la conoces perfectamente, ¿no? Entonces, nada, conversemos de lo que te parezca. Yo creo que por el lado positivo, pues bueno, y a nivel de demarcación de Manzanillo, pues yo creo que hay que destacar el performance de todos los puertos que hemos logrado que los buques nos estén esperando en la bahía, como así ha sido en otros puertos importantes. No hay más que hablar de Los Ángeles, de Long Beach, de Asia, etcétera, etcétera, ¿no? O del mismo en Chile también, ¿no? O sea, ha habido problemas importantes en toda la cadena, pero creo que como puerto, como demarcación portuaria, creo que todos tenemos que estar relativamente satisfechos de cómo ha ido el performance de los puertos y que hemos podido recibir la carga que ha llegado y la hemos despachado, no evidentemente con la fluidez que es necesaria en un proceso normal, pero hay demasiados factores que convergen en un puerto, como bien sabes, y somos la conexión de muchas cosas, ¿no? Y hoy, después de 2 años, creo que hay cosas positivas y negativas, pero la positiva es que todo el mercado, importadores, exportadores, transportistas, ven que un puerto tiene una importancia estratégica fundamental en el desempeño industrial y comercial de un país tan importante como México, ¿no? Si no viene y no entra la mercancía, pues se paran las fábricas, no hay abastecimiento. Entonces, cuando todo funciona bien, nadie se preocupa en general, ¿no? De todo. O sea, cuando le doy al botón tengo luz, cuando abro el grifo tengo agua, pero el día que eso no pasa, pues dices, oye, pero ¿qué está pasando aquí, no? O sea, ¿por qué esto que siempre ha funcionado bien o relativamente bien, hoy ya no lo está haciendo? Entonces, a nivel de sector y productores, industriales, cadenas de suministro, etcétera, tenemos que tener la flexibilidad mental y empresarial de que estamos viviendo una época concreta con unos problemas concretos que van a desaparecer en el tiempo y ya lo que había antes ya hoy no está. Entonces, podemos pelear, podemos patalear, podemos hacer lo que queramos hacer, pero el just in time, por ejemplo, no existe. Entonces, el que quiera tener eso, pues va a pasarlo muy mal y no va a dormir por las noches porque lamentablemente los buques no llegan. Cuando llegan, pues la carga que tenían previsto venir, pues a lo mejor no viene. Los puertos están saturados porque este pico, porque no ha sido un pico, esto ha sido una ola, sobre todo en Manzanillo ha sido una ola brutal. Nosotros en lo especial, que hemos sido la terminal que más ha crecido en Manzanillo y hemos asumido gran parte de ese pico de actividad, porque otros puertos ya no tenían capacidad de hacerlo, pero Manzanillo se ha crecido en torno a un 16% hasta el mes de noviembre aproximadamente. Nosotros hemos crecido un 26%. Esto es año contra año, José Antonio. Sí, estamos hablando de enero-noviembre 21, enero-noviembre 20. ¿Con cuántos contenedores recientemente ustedes superaron el 1.2 millones? ¿Con cuántos pretenden u observan más bien cerrar este año? Yo creo que vamos a estar en 1.2 y pico, ¿no?
el 1.200.000 lo acabamos de hacer la semana pasada. Entonces, bueno, ya nos quedan 2 semanas de actividad, no creo que lleguemos al 1.3. Pero bueno, más allá de todo y de este hito para nosotros, ¿no? Que es llegar a ese pico de actividad, cuando veníamos de un volumen de 1 millón de TEUs el año pasado, pues ha metido a la compañía en un estrés muy importante de operación, ¿no? Entonces, no, Y con este 1.2 millones, ¿ya qué cuota de mercado alcanza Contecon en Manzanillo? pues nosotros debemos estar ahora en un 36% de la cuota en Manzanillo aproximadamente. Muy bien. Y como dices, ¿no? Todo este movimiento y el crecimiento, pues los coloca en un área no de estrés porque ustedes son la terminal que puede crecer en Manzanillo, pero bueno, no sé si esté acelerando las inversiones anunciadas o ya se tenían previstas. Pues en este aspecto me gustaría abundar un poco en qué consiste esta inversión que se anunció y que has estado platicando recientemente, y cómo va a ayudar justamente a desahogar pues al puerto de Manzanillo. Pues mira, pues muy buena pregunta. Evidentemente nosotros durante este año y después de esta ola de actividad que nos vino, tuvimos que tomar decisiones rápidas de compra de equipamiento sobre todo, porque ya sabes, las obras civiles llevan un proceso evidentemente mucho más lento. Pero hemos sufrido los mismos problemas que está sufriendo todo el mundo, que es que no llega lo que compras, no llega en el tiempo que tú quieres que llegue. Entonces, lanzamos órdenes de compra ya el año pasado. No miento, ya me confundo el 20 con el 21. Este año, en el segundo segundo trimestre del año, y todavía los equipos no llegan. En condiciones normales, esos equipos en 6 meses ya los tendríamos operando, ¿no? Entonces, sí tomamos decisiones rápidas para intentar surfear esta ola, pero lamentablemente pues, los suministradores también sufren todos estos problemas, ¿no? Los equipos nos van a empezar a llegar a partir de enero, después de cuatro meses de retraso. Y estamos hablando fundamentalmente de RTGs, de tractores portuarios y de equipo menor, ¿no? Eso, pues bueno, pues esperemos que entre ya todo en el primer trimestre. Entre el primero algo va a llegar en el segundo trimestre y eso evidentemente nos va a ayudar a poder evacuar un poquito más deprisa la terminal, ¿no? Pero evidentemente la compañía y con la confianza y la creencia que tenemos en la demarcación de Manzanillo, pues hemos tomado la decisión de invertir 230 millones de dólares a partir del año que viene, porque entendemos que este pico de actividad caerá, pero vamos a mantener unos niveles altos de actividad en Manzanillo, y ojalá así sea. Entonces esta inversión, pues bueno, pues comprende muchas cosas, ¿no? Comprende ampliación del muelle, comprende ampliación de los patios de contenedores, evidentemente de las vialidades de la terminal, de los accesos a la terminal, equipo mayor, como son dos nuevas grúas de muelle, y adicionales equipos RTGs, tractores portuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros es una inversión muy relevante. Creo que es la inversión portuaria más importante que va a haber el año que viene en este país. Y, por supuesto, Manzanillo. Entonces, pues nada, contentos por poder anunciar esto, que creo que es muy positivo, y con las expectativas de que, bueno, pues Contecon finalmente sea un gran player como ya lo es en México, ¿no? Claro, con esta ampliación de muelle, por ejemplo, ¿de cuánto de muelle pasa actualmente a lo que se tendrá? ¿Cuánto pasa justamente los patios a lo que van a tener? Y de grúas, ¿cuántas tiene y cuántas van a tener hacia, pues, concluido este plan de inversiones? Pues mira, los detalles concretos te los puedo pasar sin ningún problema, para que tengas conocimiento ya el detalle. Por ejemplo, un muelle estamos en 900 metros, nos vamos a ir a 1080, de QCs tenemos 8, nos vamos a ir a 10, de RTG nos vamos a ir ya a 29 equipos, ahora estamos en 21, etcétera, etcétera. Ese dato te lo puedo pasar a través de Víctor sin problema. En términos globales, la capacidad instalada que tenemos hoy
es de 1,4 millones de TEUs y nos vamos a ir a una capacidad de 1,7. Es decir, que vamos a incrementar más de un 20% la capacidad instalada, que es relevante. Y sobre todo, lo que nos puede ayudar y que afecta mucho, y seguro que tú conoces, es el que ya volvamos a una situación de normalidad en cuanto al arribo del buque y la estancia de los contenedores en la terminal. Las terminales se diseñan con una serie de premisas. Una premisa fundamental de diseño es cuánto tiempo de media pasa un contenedor en la terminal. Entonces, lo normal es que sea 5 o 6 días, ¿no? A nivel mundial. Y con eso, pues diseña uno el espacio. El problema es que nos hemos ido a picos de 10 días. Con lo cual, pues evidentemente los criterios de diseño que uno tiene pues se van al suelo, ¿no? Y adicionalmente, para que te hagas una idea, más del 92% de los buques llegan fuera de ventana. Entonces, Exacto. tú juntas todo esto, lo metes en una coctelera y le metes un poquito de sal, y la sal es que la aduana no trabaja 24/7. Entonces, cuando tienes todo esto, pues te encuentras con una situación muy compleja. Y yo entiendo, pues, que evidentemente alguien que es importador, pues dice, oye, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no salen los contenedores? ¿Qué está colapsado el puerto? ¿No? El puerto no está colapsado. Lo que ocurre es que las variables que afectan a la operatividad están fuera de orden, ¿no? Entonces nosotros no podemos planificar la operación de un buque, pues no sabemos cuándo llega. Exacto. Pero Entonces, bueno, en ese sentido, José Antonio, comentabas, por ejemplo, que se tiene este proyecto también de una, no sé si llamarlo adecuación de los accesos que para Contecón ha resultado un poco pues complicado operativamente en el puerto de Manzanillo poder pues tener la fluidez que quizá la terminal quisiera, ¿no? Entonces, pues pese a esta inestabilidad en los itinerarios de los barcos y todas las disrupciones en la cadena logística que hemos comentado, pues bueno, Contecón, ¿qué está haciendo para mitigarlo? ¿En qué consiste toda esta planeación y estas adecuaciones que se están ejecutando para poder pues darle mayor fluidez en la medida de lo posible a la cadena? pues hemos tomado numerosas medidas teniendo en cuenta los factores ajenos a nosotros que no podemos, que lamentablemente no podemos afectar, ¿no? Hemos hecho planes de evacuación, por ejemplo, conjuntamente con lo que era la API, que ahora se llama Asipona, creo que es, y con aduanas y con agentes aduanales. Nos hemos sentado todas las partes en una mesa y hemos dicho, señores, aquí hay que tomar medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria para poder evacuar los contenedores de la terminal. Hemos construido, por ejemplo, un patio de vacíos adicionales dentro de la terminal para poder ayudar a evacuar los vacíos de Manzanillo. Porque, bueno, tú sabes la complejidad que existe con los patios externos que tenemos en Manzanillo, que generan un tráfico pues, importante, ¿no? Adicionalmente, pues hemos establecido canales de comunicación mucho más estrechos con los clientes, importadores y exportadores, para entender cómo entre todos podemos salir de esta circunstancia, ¿no? Pues intentar evacuar los fines de semana, intentar meter exportación por las noches, o sea, todo este tema que lamentablemente no depende todo de nosotros porque hay otros actores, por ejemplo, agentes aduanales, pues que tienen también sus horarios de trabajo, no trabajan 24 horas, trabajan 8. Luego, como decíamos, la aduana no trabaja 24 horas, trabaja 10 o 12, dependiendo del día. El tema de la disponibilidad de camiones, el tema de la disponibilidad de ferrocarril, todo este largo etcétera, pues lo que hemos intentado básicamente es coordinarnos mejor, que haya una conversación más fluida, intentar entendernos entre todos qué es lo que está pasando y trabajar con las autoridades para incrementar la evacuación de la terminal. Esos son planes de choque, digamos, ¿no? Pero lo importante es lo que tiene que venir de aquí en adelante. Como bien tú mencionabas, evidentemente, si vamos a estar con estos niveles de actividad, pues la terminal tiene que crecer, que es lo que vamos a hacer, pero de nada vale que crezca la terminal si los accesos a Manzanillo, a lo que es el puerto de Manzanillo, no solo Contecón, pues no mejoran. Entonces, ha sido también ese trabajo, yo creo, de todas las terminales con la autoridad,
Y en teoría, pues ya hay un plan de inversiones aprobado que lo va a ejecutar la SIPONA, donde hay unos proyectos concretos para la zona norte, que es la que ocupamos nosotros, y que vemos con buenos ojos, ojalá se hagan realidad, y que vienen tanto a mejora de accesos viales como el tema de nuevo equipamiento de inspección para la aduana, que en teoría debería agilizar la evacuación de carga de la terminal. Claro, y creo que como bien comentas, esto es tarea de todos, ¿no? Porque quizá te tocó, José Antonio, llegar en un momento álgido para la reputación de Contecón en Manzanillo, que no eran factores, como bien comentas, exclusivos de la terminal, pero bueno, fue la reputación de Contecón la que se vio afectada y bueno, en este plan de inversiones, pues tiene que haber voluntad también del gobierno pues, para apoyar al movimiento con este plan de las vialidades que bien comentas, ¿no? Y en ese aspecto de esta relación con la autoridad, tú observas entonces y validas los planes que se tienen para Manzanillo en materia de accesos. Bueno, más que validar, estoy deseoso de que se hagan, ¿no? Sí, Ojalá, claro. ojalá que así sea, porque bueno, ya todos conocemos que a veces las autoridades pues tienen un plan y luego surge cualquier cosa y ese plan desaparece y viene otra prioridad, ¿no? Ojalá que así sea, porque realmente es necesario que Manzanillo, por la importancia que ya tiene, pues la autoridad tenga un foco importante en Manzanillo, ¿no? Ya solo, por ejemplo, a nivel de ingresos aduanales, creo que Manzanillo es la segunda aduana más importante a nivel de ingresos del país, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cuidar las cosas y hay que cuidar una logística de la que dependen muchas industrias y muchas ciudades. Pero como volviendo a lo que decías antes, que creo que es interesante, sí, llegué en un momento, me tocó bailar con la más fea, como dicen en mi país, donde Contecón, bueno, pues se estaba preocupando mucho de salir de este hoyo de nadar o de surfear esta ola, pero creo que a veces no hemos transmitido con claridad las cosas que pasan, ¿no? Yo creo que es bueno y qué bueno poder conversar contigo, es decir, oye, este es el campo en el que estamos jugando, ¿no? Donde afectan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un tema que yo no conocía cuando llegué. ¿Por qué se está alargando la estancia de los contenedores también en la terminal? Bueno, pues resulta que los agentes aduanales tardan el doble de días que tardaban antes en legalizar el contenedor y en pedir la cita para que salga del puerto. Entonces, hay una serie de factores que afectan a toda esta coctelera, ¿no? O, por ejemplo, los no-shows de los transportistas. Piden cita y no van. Nosotros hemos tenido picos de un 25% de citas diarias donde no aparece el transportista. Claro, tú le preguntas al transportista y te explica, pues bueno, pues sí, porque se le rompió el camión, o sí que... Entonces sí, la cadena efectivamente está tensionada, ¿no? En todos lados. Exacto. Pero bueno, ahora en esta nueva etapa, que no sé si es mejor o peor, es una nueva etapa, pues sí le estamos poniendo esfuerzo a poder transmitir y comunicar lo que Contecón es. Yo creo que muy poca gente sabe que Contecón pertenece a un grupo muy grande a nivel portuario, muy grande, y que tenemos experiencia en países muy complicados. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es nuestra labor, ¿no? Es la labor de abrirnos un poco, de decir, mira, aquí estamos, vamos a hacer esto, estos son los retos que estamos viviendo, que ojalá pues el sector se nos regule un poco y podamos volver a la normalidad dentro de un rango. Y bueno, pues ese es el camino que queremos comenzar y ya hemos comenzado, ya estamos teniendo conversaciones pues fluidas, por ejemplo, con el sector transportista, que tanto nos ha pegado durante mucho tiempo. Yo ya me senté la semana pasada con todos los presidentes de las asociaciones de allí en Manzanillo. Y esa es la nueva forma de ver las cosas, ¿no? Sentarnos, hablar, conversar y ojalá que entre los que estamos en la mesa pues podamos tomar decisiones para que se mejore la situación. Claro. Y como bien comentas, esta parte
que Contecon pertenece a este grupo ICTSI de origen filipino, que es pues también aguerrido en sus convicciones y en defensa de sus negocios, evidentemente. Ustedes en Contecon desde hace mucho tiempo peleaban un piso parejo en el puerto de Manzanillo en cuanto a las contraprestaciones que paga Contecon versus su competencia. Y me parece que hay un logro ya en la materia, ¿no? En ese aspecto y que puede resultar, pues evidentemente benéfico para Contecon si pelea por la carga en un piso más parejo. No, totalmente. Yo creo que es un tema de lógica económica y de igualdad de condiciones para competir, ¿no? El tema aquí era muy claro. Nosotros estábamos compitiendo con un operador que no pagaba casi nada al Estado. Yo creo que hay que tener claro un tema importante que yo no lo tuve cuando empecé a trabajar en este sector ya hace 4 años. Y es que el servicio portuario es un servicio público que solo puede prestar el Estado. Pues el Estado te delega a ti como privado para que des ese servicio público, evidentemente con unas características, unas calidades, etcétera, donde te monitorea que ese servicio público es correcto y es el adecuado que el país exige, y evidentemente te exige el pago de una regalía o una contraprestación por dar ese servicio. Igual que los aeropuertos pagan al Estado por dar ese servicio, pues los puertos tenemos que pagar al Estado. ¿Qué ocurre? Cuando el Estado a uno le pide 3 y a otro le pide 20, pues el de 20 no puede competir con el de 3, porque evidentemente esa ventaja en costes va directamente a su propuesta comercial, a la línea navieras en este caso. Primer afectado, el Estado y los mexicanos. El primero. ¿Por qué? Porque hay un dinero que se está perdiendo y que no está ingresando al Estado. Y estamos hablando de millones de dólares al año. Este tema de Manzanillo no es un tema de 4 pesetas. Estamos hablando de un impacto muy fuerte para cualquier economía, ¿no? La mexicana es grande, pero al final necesita recursos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros denunciamos muy claramente esta situación ya desde hace mucho tiempo y hace un mes y medio aproximadamente, pues se arregló parte de este problema. ¿Y en qué consiste este arreglo, José Antonio? Obviamente la competencia sube, ¿no? La contraprestación que paga al Estado. ¿Es así? ¿Y van a pagar lo mismo de contraprestación? Efectivamente. Lo que han hecho es... Nosotros se pagan 2 tipos de contraprestaciones en puertos normalmente. Una contraprestación fija, que digamos es por el arrendamiento del espacio, porque es espacio del Estado. Pues tú le pagas al Estado X por metro cuadrado o lo que sea, y luego pagas una contraprestación variable por cada TEU que mueves, ¿no? Lo que han hecho con el otro operador es decirle, bueno, pues Contecon paga tanto, pues usted tiene que pagar lo mismo. Entonces, han llegado a un acuerdo que no conozco porque es un acuerdo que no es público. Lo que sí conozco, porque es lo que nos ha transmitido la autoridad, es que ellos ya están pagando lo mismo que pagamos nosotros. Eso no se va a transferir en una subida a los importadores o exportadores, ni mucho menos. Esas son subidas que se hacen a las líneas navieras. Pues no, es que se va a encarecer la exportación por Manzanillo. No, eso no es correcto. Eso es dinero que se estaba yendo por los contratos internacionales que se tienen con la línea naviera, ¿no? O sea, cuesta lo mismo importar por Contecon, que ya pagaba eso, que importar por el otro operador que no pagaba tanto, ¿no? Es decir, esto a ustedes no les beneficia porque finalmente van a seguir pagando lo mismo, pero bueno, en una cancha más pareja, ¿no? En cuanto a competencia y eso puede en algún momento sí repercutir en, me imagino, la atracción de Contecon de mayores líneas navieras y realmente competir ya en este piso parejo, ¿no? Claro, efectivamente. Es como el que es taxista en una ciudad y tiene que pagar al municipio por ser taxista. Entonces tiene que poner la tarifa por kilómetro a $1, por decir algo. Y llevo yo con mi coche, que no pago nada al municipio, y digo, bueno, como no pago nada al municipio, eso que me ahorro, pues en vez de cobrar $1, voy a cobrar 75 centavos. Con lo cual ese señor se va a llevar todos los clientes, porque nadie quiere pagar $1, ¿no? Eso es exactamente lo mismo que ocurre en puertos.
Y creo que es una política acertada de parte de la Armada en este caso, que fue la que asumió el rol de control de puertos. Y bueno, era un tema que venía de mucho tiempo, nadie tomó la decisión, por X o Y razones, no conozco, pero sí, pues llegó el nuevo secretario de Marina y dijo, estas son las condiciones y con eso evito una afectación al Estado, ¿no? Y en ese sentido, la perspectiva, entonces, pues para Contecon se valora positiva, ¿no? Poder ofrecer quizá, como dices, las mismas tarifas y ahora sí, pues empezar una etapa de mayor crecimiento al que ustedes están teniendo, que si bien es cierto, como dices, es la terminal que más, pues como que acumula un crecimiento pese a las problemáticas que enfrenta, pues en el puerto es la que mayor crecimiento registra año con año. Sí, no, totalmente, ¿no? Yo creo que ahora ya con el piso parejo, pues entramos en una competencia totalmente leal, digamos. Hay otros factores que no son solo tema de contraprestaciones, que eso es una conversación posterior que podemos tener un día tomándonos un café, porque es un poco más largo, pero en lo relativo a costes, pues estamos en piso parejo, con lo cual las líneas irán donde ellos consideren que puedan tener un mejor servicio, una mejor proyección de futuro, etcétera, etcétera. Como bien indicabas, nosotros somos la única terminal con capacidad de crecimiento en Manzanillo. Ahora vamos a acabar esta última fase, que es la de los 230 millones de dólares, pero ya estamos trabajando en hacer una expansión adicional a esta, ¿no? Irnos a... Es- Esta es la tercera etapa ya de crecimiento de la terminal, ¿verdad? Esta es la tercera y última etapa que estaba contemplada en nuestro contrato. Exacto. Lo que hemos hecho es acelerarla y nos hemos sentado con la autoridad y hemos dicho, oye, necesitamos, o sea, Manzanillo necesita crecer, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Pero también estamos trabajando en una futura expansión a la concesión para que sea aún más grande el puerto de Contecón en Manzanillo. Y sí tiene reserva territorial con Tecón para poder ejecutar, pues digamos, una cuarta etapa más adelante. Sí, sí, la tenemos. Afortunadamente sí la tenemos y yo creo que es bien positivo, ¿no? Porque Manzanillo debería seguir siendo el referente en el Pacífico, ¿no? Por una serie de facilidades que bien conocen, ¿no? Por el tema de conectividad, el tema de seguridad del transporte desde la ciudad, desde Manzanillo hacia México, hacia Guadalajara, hacia Monterrey, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues en eso estamos trabajando y lo importante es que ICSI, pues, tiene confianza en el futuro de Manzanillo y por eso estamos haciendo esta inversión tan relevante para nosotros. Ya hacia el final de esta entrevista, José Antonio, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntarte. Hemos hablado ya de esta inversión importante que consiste en infraestructura y equipamiento, pero hay otras variables que también son importantes para la competitividad de una terminal y de un puerto como tal, como es el tema, pues ahora que ha tomado mayor relevancia, ¿no? En la pandemia, como es la digitalización, la facilitación de las transacciones con los clientes hasta la sustentabilidad, evidentemente, en las terminales y en el puerto como tal. En esa materia, ¿qué está haciendo Contecom para ser competitivo de cara a sus clientes? No, esa es una gran pregunta y es donde las empresas creo que estamos poniendo más empeño, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, estamos trabajando en dos grandes proyectos. Un proyecto de CRM, que es una herramienta de comunicación y de gestión con los clientes para dar un seguimiento mucho más on time de los temas, de los posibles reclamos, no reclamos, de las peticiones de los clientes. O sea, vamos a crear una metodología de comunicación, evidentemente basada en una herramienta para poder llevarlo todo mucho más ordenadamente de lo que hasta ahora se lleva, ¿no? Eso ya estamos trabajando en ello, vamos a implementar una herramienta, la primera en el mundo en este sentido, es una herramienta de Estados Unidos y que ya muchas multinacionales manejan, nosotros ya estamos trabajando en ello. Lo otro que estamos haciendo es trabajando en la modificación de nuestro portal. ¿Para qué? Para que los clientes puedan hacer la mayor parte de sus, ya hacen bastante, pero la mayor parte de sus trámites o de comunicaciones con la terminal
y procesos de facturación, petición de citas, etcétera, etcétera, lo puedan hacer todo online, ¿no? Yo creo que eso es una cosa básica que muchas veces se cree uno que lo tiene ya implementado, pero ahora lo que estamos haciendo es una vuelta de tuerca adicional para decir, ok, vamos a ver todo lo que hace un importador, exportador con nosotros para que lo pueda hacer el 90%, ojalá, a través de una herramienta. Esa yo creo que son las dos grandes cosas que estamos trabajando hoy, con el objetivo básico de que facilitar la vida al cliente y que no tengan que acudir a la terminal o a ningún lado, ¿no? Entonces, eso lo estamos trabajando hoy en día y creo que a partir del primer trimestre, segundo trimestre, ya vamos a empezar a ver mejoras en ese sentido. Y lo otro, muy importante, que es el tema de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad social, que tanto se habla y a veces pues solo queda en una palabra, que es responsabilidad social y responsabilidad ambiental, las dos, ¿no? ICSI desde hace unos años viene trabajando muy fuerte. Yo tuve, pues no sé si la idea loca o no loca, de certificar la primera terminal en el mundo en carbono neutro, que fue la terminal nuestra que tenemos en Guayaquil, con la certificación ISO 14064. Eso ha sido un hito como grupo y marca muy claramente la línea que tenemos, ¿no? La línea de responsabilidad con hechos concretos y relevantes, ¿no? En el caso de Ecuador, para que te hagas una idea, nosotros apadrinamos 10.000 hectáreas de manglar. Eso implica una responsabilidad importante, una inversión importante por parte de la terminal, pero que tiene cara y ojos, digamos, ¿no? En las acciones que toma la empresa, pues se pueden ver qué es lo que está pasando o qué acciones estamos haciendo. Y esa parte ambiental está muy ligada a la parte también social. Entonces, en el caso concreto de Manzanillo, ya estamos mirando 2 o 3 proyectos importantes para que efectivamente una empresa como Contecon y Manzanillo, que creo que es de las más importantes, pues realmente pueda no resarcir, no es la palabra, pero sí pueda mejorar la calidad de vida de nuestro ambiente, ¿no? De la sociedad en la que estamos trabajando. Entonces, ahí hay 2 o 3 cosas que estamos trabajando de forma fuerte, ya cuando estén un poco más desarrolladas pues podemos conversar, pero muy centradas en las personas internas y externas y en el medio ambiente. Eso para nosotros es un pilar fundamental, ¿no? Y el tema ambiental, todos vemos que cada vez es más importante, ¿no? Y hay que tomar decisiones reales, no decisiones pues, que solo se toman para ponerlo en un papel. Nosotros no queremos ir a un papel, nosotros, y ya lo hemos demostrado en otros países, queremos ir a temas reales y concretos. Por último, José Antonio, me gustaría preguntarte, por ejemplo, los crecimientos de carga, pues evidentemente son una buena noticia para cualquier terminal, cualquier negocio, ¿no? Y evidentemente, pues la facturación para ustedes, pues también alcanza otros niveles. ¿En facturación se crece lo mismo que en este porcentaje que en el movimiento? Bueno, por un tema aritmético, sí. O sea, evidentemente, si creces un 25%, normalmente creces igual en facturación. El problema que hemos tenido este año es que los costes se han disparado, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, y no te voy a engañar, pues, si tú mueves un 10% más, pues vas a facturar un 10% más, por decir una cifra. El problema es que este año la tensión de los costes es muy fuerte, ¿no? No solo en el tema portuario, pero en el tema portuario en concreto, todos estos desfases de tiempos de llegada de los buques, de días de estadía adicionales en el puerto, de tener los patios con una saturación de carga importante, pues está generando unos sobrecostes pues, realmente no esperados, ¿no? Y adicionalmente a esto le vamos a juntar la parte de la inflación, que es pues una locura que no solo a los puertos, sino a toda la industria y a todo el comercio, pues nos va a pegar muy duro, ¿no? Vamos a cerrar con una inflación del 7%, que eso no se puede transmitir en este caso a las líneas navieras. Entonces, sí hay una mejora en ingresos, por supuesto, y sí hay un tema de costes que nos está dando muy duro, no solo a nosotros, por si acaso. O sea, yo creo que es un tema a los importadores también, con estos fletes
absolutamente disparados. Hay un tema ahí que sí me gustaría aclarar, donde dicen, no, es que yo como importador se me ha disparado mi coste logístico, ¿no? Y él lo mide desde el flete, el puerto y el camión. Hay que destacar que en el caso de las líneas navieras ellos tienen la libertad de subir los precios como quieran y de hecho ahí está, ¿no? Ellos han subido contenedores que costaban $2.000 hacia México, ahora cuestan 15.000. En el caso de los puertos, y no hablo solo de Ponteconte, los puertos en general, tenemos tarifas reguladas. Entonces, aunque nosotros en este caso tenemos una demanda fuera de orden y podríamos decir, no, ahora en vez de pagar 3 me vas a pagar 23 y lo vas a tener que hacer. En nuestro caso, no es posible. ¿Por qué? Porque estamos dando un servicio público regulado. Entonces, creo que es un mensaje importante para el importador y exportador que entienda que un puerto no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Porque justo vemos que la naviera tiene un mercado libre, ¿no? Para poder incrementar tarifas y realmente después de un periodo de depresión en tarifas, pues ahora están en un auge increíble, pero estas tarifas no benefician tampoco a las terminales. Estos sobre costos y por así decirlo, no es que estén transfiriendo las navieras pagando más a la terminal por un servicio, ¿no? Y eso no es nada más aquí, o sea, son las terminales a nivel mundial las que pues no se están beneficiando de esta alza de tarifas marítimas. Eso es así y tienes toda la razón. La terminal está viviendo el peor cuento de todos. Estamos viviendo una saturación, sobrecostes por esa saturación. En cambio, no podemos transmitir esos sobrecostes ni a la línea naviera ni al importador o exportador. Entonces, nos estamos asumiendo todas esas ineficiencias de la cadena. La línea naviera, ¿qué está ocurriendo? Sí tiene días de retraso, tiene que esperar en Los Ángeles, tiene que esperar en todo eso, pero solo está repercutiendo a su cliente. Tú estás diciendo, sí, a mí me cuesta, por ejemplo, el charter de un barco de 5.000 teus, me cuesta $90.000 diarios, está bien, tengo que esperar en Long Beach una semana, multiplico eso por el coste, lo divido por los contenedores y ahí está la tarifa, ¿no? Lamentablemente los puertos, no solo aquí, sino en todo el mundo, pues no tenemos esa capacidad. Perfecto, pues José Antonio, muy interesante platicar contigo. Me alegro que nos hayamos conocido, aunque sea por aquí. Exactamente. Bueno, espero que algún momento podáis visitar la terminal y enseñarte un poquito con más detalle el nuevo proyecto, que es bien interesante. Y nada, y conversar cara a cara, que siempre es más interesante que hacerlo por una pantalla, ¿no? Por supuesto que sí. Yo dispuesto a darme una vuelta por Manzanillo siempre y claro que sí, conocernos y platicar de otros temas que creo que se nos están quedando pues cortitos y que podemos abundar en otra ocasión. Seguro que sí, hay muchos temas. Es demasiado interesante este tema portuario, ¿no? Así es, apasionante. Pues te agradezco muchísimo, José Antonio, que tengas excelentes fiestas decembrinas y seguimos en comunicación.